El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos, saludo muy especial, muy cordial en esta mañana maravillosa, ya de lunes. Hoy es 9 de noviembre y por supuesto que es un placer acompañarles en estas últimas jornadas ya de nuestro programa por este año 2020. Maravilloso haber podido compartir también todo este año de reflexiones en un momento de tanta dificultad, en unos momentos de tanta tensión, de tanta incertidumbre, si se quiere, frente a estos momentos cruciales de la historia que vivimos, como es esta pandemia, que nos ha implicado una serie de cambios en nuestras rutinas, en nuestra forma de vida, en nuestra manera de ver el mundo, que ha implicado una serie de dificultades, pero que finalmente se han convertido en bonitas oportunidades para nuestra vida. Ha sido pues maravilloso poderles acompañar en todo este proceso y esperamos seguirles acompañando, por supuesto, desde nuestra radio y desde nuestro programa. Si bien dentro de 2 semanas, más o menos estas dos últimas semanas serán precisamente las últimas de nuestro programa, al aire por lo menos durante este año, porque ya vendrá programación de fin de año. Si bien ya a final de noviembre y todo diciembre no tendremos el espacio radial a través de la emisora como tal, queremos seguirles acompañando de todas maneras y vamos a seguir haciendo nuestro programa a través de nuestras redes sociales. Así que tendremos la oportunidad de compartir con ustedes nuestro espacio radial, nuestras reflexiones, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro YouTube y muy próximamente también a través de la aplicación Spotify, para que de pronto la gente que quiera, pues nos siga a través de todas estas plataformas y empiece pues a buscar allí estas reflexiones. También las tendremos en el mes de diciembre. Entonces vale la pena pues contarles esto y saber que vamos a tener nuestras reflexiones diarias. Esta semana en particular vamos a enfocarnos en tratar de entrar en una reflexión profunda, en una meditación profunda y en un entendimiento de un libro que en alguna oportunidad hemos tocado someramente a través de nuestro espacio, pero que tampoco nos hemos dedicado suficientemente a explorarlo a profundidad. Es un libro bastante interesante, que yo sé que, como les decía hace un momento, pues lo hemos tocado en algunos momentos o mencionado a través de nuestro programa. Se llama Los Cuatro Acuerdos. Está escrito por Miguel Ángel Ruiz, bajo un contexto, si se quiere, de una serie de reflexiones que él hace desde sus conocimientos ancestrales. Es un libro de conocimiento ancestral, de conocimiento indígena tolteca, si no estoy mal, donde habla de una serie de acuerdos que uno hace cuando llega al mundo y que ya vamos a entrar pues en reflexión. Entonces, durante esta semana, hoy será un tema un poco productivo, digo yo, introductorio, acerca de este libro, y a partir de mañana, entonces martes, estaremos con el primero de los 4 acuerdos, miércoles con el segundo, jueves con el tercero, viernes con el cuarto, para entrar en cada uno de ellos a profundidad y haciendo una meditación, una reflexión profunda de cada uno de ellos. Entonces será pues a lo que nos dedicaremos esta semana en nuestro espacio radial del Camino de la Felicidad. Esperamos pues que este tema sea de bastante interés para todos nosotros.
También quiero, antes de continuar, pues agradecer, por supuesto, esa fidelidad para con nuestro programa. Sabemos que son muchas las personas que realmente nos escuchan, que hacen parte de nuestro espacio radial, que se interesan por estas meditaciones que a diario llevamos para ustedes. Y qué rico que sean ustedes los que se conviertan en motivadores para otros, en invitadores, si se quiere, para que otras personas lleguen a escuchar nuestro programa. Invite a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares a escuchar el programa. Háblele de lo interesante que es el programa y de cómo nos puede ayudar en ciertos momentos específicos de nuestra vida. No sabemos cuántas personas puedan estar hoy necesitando una palabra de aliento, una reflexión, una inquietud que tengan y que de pronto con alguna de estas historias, con alguno de estos mensajes, con alguna de estas reflexiones puedan encontrar quizá no la respuesta, pero sí un esclarecimiento a esa situación que están viviendo. ¿Cuántas veces pasamos por incertidumbres, por misterios, por momentos realmente difíciles en la vida? Y una palabra, un mensaje, una frase nos puede ayudar a salir de esa situación o por lo menos aceptarla de mejor manera. Entonces no está de más invitar a todo aquel que podamos a escuchar nuestro programa, a seguir nuestro programa. Podemos encontrar en nuestro Facebook, la gente que lo tiene, El Camino de la Felicidad, nos siguen y luego lo que hacen es invitar a sus amigos también a que nos sigan. Es una invitación cordialísima que les hacemos para que sean muchas más las personas que tengan acceso a este espacio radial, a esta serie de reflexiones y de meditaciones que diariamente llevamos a ustedes. Continuando pues con el centro de nuestro programa de hoy, la parte introductoria un poco a esta reflexión sobre este libro, porque no vamos a leer el libro, eso sí es algo que queda claro. Lo que vamos es hacer una reflexión profunda acerca de las enseñanzas que el mismo contiene. Y lo primero que hay que hacer para poder entender estos conceptos a los que nos vamos a adentrar durante esta semana es entender que cuando nacemos empezamos a recibir y a aceptar una serie de acuerdos. Digamos que vivimos en una especie de sueño, así lo expresa el libro también. Nosotros tenemos un sueño personal y también hay una serie de sueño colectivo. Cuando nacemos entramos al gran sueño colectivo. Ese sueño colectivo está abordado de alguna manera a partir de toda la reglamentación, de toda la normatividad, de todas las condiciones y las reglas que ya el mundo, la sociedad, ha impuesto y que han servido a través de la historia de la humanidad para tratar de llevar cierto orden lógico en la sociedad. Eso no implica que eso sea ni bueno ni malo, ni que sea correcto o no. Simplemente ha sido la manera que ha ido encontrando la sociedad para irnos llevando en algún tipo de orden. Cuando entramos a ese sueño colectivo, nosotros terminamos aceptando también esos acuerdos que ya hay, esa normatividad que ya hay. Entendamos el acuerdo, la palabra acuerdo, para poder empezar a digerirlo. Es algo así como un contrato, pero el acuerdo va más allá del contrato. En algún tipo de contrato normalmente hay alguien que hace un trabajo y alguien que paga por el trabajo. Eso es lo más normal en un contrato. En un acuerdo lo que hay es que ambas partes trabajan
y ambas partes ponen. En este caso, en el caso del ejemplo de un contrato, un acuerdo es donde las partes ponen dinero, por ejemplo, para lograr un objetivo común. Entonces, cuando hablamos de acuerdo, el acuerdo implica que todos ponemos de alguna forma en ese acuerdo. Cuando hacemos un acuerdo, acordamos algo y lo acordamos con nosotros mismos o en este caso con la sociedad. Entonces, aceptamos una serie de acuerdos. Entre ellos, o muchos de ellos, están sustentados en la parte política. Entonces hacemos parte de un sistema político, de ese gran sueño colectivo y de ese gran acuerdo social, de cómo nos movemos. Antiguamente en algunas regiones imperaba el comunismo, en algunas regiones las dictaduras, en otras épocas y regiones las monarquías, y así por el estilo. Nosotros hoy, por ejemplo, nacemos en un sistema político democrático, un sistema político social de derecho, así le llamamos, y aceptamos ese tipo de acuerdos que nos indican qué tipo de cosas se pueden o no se pueden hacer socialmente hablando. Eso es un poco el acuerdo. Aceptamos una serie de acuerdos incluso religiosos, donde yo hago parte de un colectivo religioso, a pesar de que hay una cierta libertad religiosa, pues la mayoría nacemos en una religión y nuestros padres nos acomodan a esa religión, porque ellos ya hicieron ese acuerdo, y implica entonces que ellos también nos transmiten ese acuerdo, que nosotros posteriormente aceptamos el acuerdo, y que también vamos transmitiendo a nuestras futuras generaciones ese acuerdo. Eso es la forma en que funciona un poco el mundo. Entonces, aparentemente también hay una imposición, pero cuando yo entro a ser parte de ese gran acuerdo, de ese gran sueño colectivo, estoy aceptando esos acuerdos. Hay también una serie de acuerdos culturales, y esos acuerdos culturales implican la vestimenta, el cómo actúo frente a la sociedad, el qué tipo de ropa uso, el qué tipo de actividades y fiestas y todo lo demás realizo, festividades y todo eso, ¿no? Entonces, lo que hacemos es entrar en un mundo con una serie de condicionamientos y de acuerdos. Ahora, hay una serie de acuerdos con los que no nos sentimos bien. Hay una serie de acuerdos que nos limitan. Hay una serie de acuerdos que hacemos con nosotros mismos que no parecen hacernos bien. Y por eso, lo que hay que hacer es cambiar muchos de esos acuerdos. Si no me están sirviendo, si no me están haciendo crecer, si no me están haciendo de alguna manera crecer como persona, pues yo tengo que buscar la forma de cambiar esos acuerdos, y a eso apunta un poco las reflexiones de esta semana. ¿Cómo haremos para generar estos nuevos acuerdos con nosotros mismos? Porque a veces tenemos una serie de acuerdos con nosotros mismos que nos mantienen atados a una cantidad de problemas que se han generado con ese sueño colectivo y que hoy están reventando más que nunca. Y que hay que empezar a hacer una serie de acuerdos personales que con el tiempo, con el paso del tiempo, pueden proyectarse a ser acuerdos sociales. De alguna manera es cambiar mi sueño personal para más adelante lograr empezar a cambiar el sueño colectivo. Recordemos que lo hemos dicho de mil maneras, el cambio del mundo no se da desde afuera, no se da desde lo externo, el cambio del mundo se da desde el interior. Cuando el ser humano empieza a cambiar y a aceptar otro tipo de normas, otro tipo de formas de pensar, cuando empieza a aceptar que todos tenemos derechos, cuando empieza a aceptar que no puede estar el uno encima del otro, el uno sobre el otro, que no puede estar pasando por sobre el otro, cuando entiende el ser humano que no es a punta de guerra, a punta de conquistas
y tratando de imponer nuestra propia forma de pensar sobre el otro, tratando de insinuar que el otro está equivocado. No, es tratando, al contrario, de entendernos, de complementarnos, tus ideas con las mías, tus creencias con las mías. Y de esa manera construimos un mundo por lo menos más sano desde lo mental. Cuando nos hemos dejado llevar por un sueño colectivo como el de la ambición, hemos destruido el mundo para tratar de cumplir con esos sueños de esa ambición. Cuando nos hemos dejado llevar por esos sueños colectivos de las creencias y de pensar que porque el otro no cree como yo creo o en lo que yo creo o en mi religión, entonces tengo que ir a destruirlo, porque como está equivocado, a la brava tengo que hacerlo creer como yo creo. Y ahí estamos muy equivocados. ¿Creer qué es? A la berraca, perdón la palabra, como tenemos que tratar de enseñarle al otro o de tratar de meterle al otro la forma mía de pensar. Ahí es donde erramos, ahí es donde nos equivocamos. ¿Cuántos muchachos crecen con rabia con sus padres? ¿Cuántos muchachos crecen y de alguna manera se alejan de sus padres porque sus papás lo que hicieron fue imponerle sus creencias y su forma de pensar a la brava? Yo no soy de los que piensa que a un muchacho no se le puede tocar, ni mucho menos, ni que no se les pueda castigar, ni que no se les pueda implantar, por supuesto, algunas cosas en la vida, pero no puede ser a la berraca, no puede ser a toda hora con maltrato, no puede ser en ese sentido, tiene que ser profundamente con amor. Es el secreto, de alguna manera, de levantar unos muchachos bien formados, con amor. Es el amor el único que cambia el mundo. No existe otra manera, y eso yo creo que todos vamos entrando en esa forma de pensar y entendemos que el mundo cambia solo a partir del amor. A partir del amor. ¿Qué es lo que le hace daño al mundo? La intransigencia, la gente intransigente, la gente que no es capaz de mirar al otro y aceptar su forma de pensar, la gente que cree que su forma de pensar es la única para el mundo. Y hoy podemos ver cómo el mundo ha cambiado un poco eso y cómo la gente ha perdido el miedo ante la intransigencia y empieza a tumbar, a derogar a los intransigentes. Un gran ejemplo de eso, sin tratar de meterme pues en política y esas cosas, pero creo que es interesante analizarlo, es lo que pasó la semana anterior en Estados Unidos. La pérdida de Donald Trump, un hombre que uno se pone a analizarlo y uno se pone a pensar, es un hombre donde impera la mentira, la intransigencia, el autoritarismo, y frente a eso, millones de personas se pronunciaron y simplemente pierde unas elecciones. Y creo que así el mundo también va entendiendo que el autoritarismo, que las dictaduras, que ese tipo de cosas tienden a desaparecer, porque no es a la brava, reiteramos, que se consiguen las cosas. Pero es porque se va construyendo un nuevo sueño colectivo, unos nuevos acuerdos colectivos, donde decimos, es que no puede ser a la berraca como se me impongan las cosas. Y de esa manera, cada persona tendrá que volverse también muy consciente de lo que tiene que aportar. Ya no puede ser a la berraca, pero tampoco quiere decir que no aportemos, porque vamos al otro extremo, y es cuando la gente no entiende que socialmente tenemos que aportar si queremos avanzar. A nosotros nos encanta que nos mermen los impuestos, nos da rabia que nos aumenten impuestos. Pero si nosotros logramos entender el concepto colectivo de lo que significa crecer como sociedad, tendremos que entender tarde o temprano que tenemos que aportar. Que ese aporte tiene que volverse consciente, no puede seguir siendo un tema de imposición. Pero, pues la palabra impuesto viene de ahí, efectivamente, de imposición. Pero, de alguna manera, el ciudadano común, tarde o temprano, tendrá que entenderlo con conciencia, que ese aporte que hace a la sociedad es necesario para que la sociedad crezca.
pero nos hemos enseñado o mal enseñado por las diversas y malas costumbres políticas a que antes se nos dé siempre y nosotros no tener que aportar, y entre menos tengamos que aportar para nosotros mejor, y eso hace que las sociedades no avancen. Pero llegará el momento en que lo entendamos. Reitero, todos son un tema de acuerdos, es decir, con qué me siento bien, con qué me siento mal. Pasando a cada uno de los acuerdos que los estaremos desarrollando durante la semana, son elementales y son personales. Ojo a esto que es muy importante, los acuerdos son personales. Reitero que existen esos acuerdos interiores, esos acuerdos personales, y parte de esos acuerdos es cómo me trato, es cómo hablo, es qué es lo que me digo, y vamos a hablar precisamente de esos acuerdos. Los que sugieren este doctor, este médico tradicional, Miguel Ángel Ruiz, en el libro de los 4 acuerdos. El primer acuerdo es: sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es ser impecable con nuestras palabras. Mañana estaremos desarrollándolo de mejor manera, por supuesto, y a fondo, a profundidad. Pero en esencia, la pregunta es qué nos decimos y cómo nos decimos las cosas. Recordemos que cada palabra tiene poder. Cada palabra tiene poder, tiene su propio peso. Hay veces que no creemos eso y decimos cualquier cosa, cualquier babarrasada, decimos las cosas de cualquier manera, tratamos a nuestros hijos de cualquier forma, nos tratamos a nosotros mismos de cualquier forma, tratamos a la humanidad de cualquier manera. Y no entendemos que cuando hacemos eso, estamos tirando un conjuro. Así de sencillo. Estamos tirando un conjuro. Estamos de alguna manera hechizando al otro o hechizándonos a nosotros mismos, porque la palabra tiene ese poder de conjuro. Reitero que no creemos, pero parece que por eso es que efectivamente nos tratamos de cualquier manera. Y hay que empezar a cambiar eso. Ser impecable con las palabras implica 1000 cosas. Hoy solo como resumen y como introducción, decir que en muchas ocasiones toda nuestra actitud, hablando desde la palabra misma, y toda la expresión que usamos es de negativismo, es de tristeza, es de infelicidad, es de, qué sé yo, de una cantidad de formas en que nos hechizamos porque nos mantenemos diciendo: es que yo soy muy de malas, es que mi suerte no ha cambiado, es que yo porque tengo tan mala suerte, es que ¿por qué esto me pasa a mí? Es que yo vivo a toda hora enfermo, es que X, Y, Z cosas, y a toda hora es un lenguaje de queja. Y ese lenguaje de queja lo que hace es efectivamente que nos siga pasando exactamente lo que nos está pasando. A mí me gusta colocar el ejemplo mucho de aquella viejita que uno le preguntaba: ¿cómo está? Muriéndome, mijito, era lo que contestaba, muriéndome. Entonces una persona que ni se moría ni se aliviaba, estaba muriéndose y todos los días mantenía con la misma situación. ¿Cómo estaba? Muriéndose. Efectivamente lo que decía tenía poder. Entonces se mantenía enferma. ¿Cómo se mantenía? Muriéndose, como ella lo decía. Aquí muriéndome, mijito. O esa gente que usted le pregunta ¿cómo está? Ah, no tan bien como usted, pero ahí vamos. ¿No? Aquí, sufriendo con paciencia. Y así. Una serie de respuestas, y estoy colocando solo el ejemplo de un saludo, de la respuesta a un saludo. Una serie de respuestas y de formas de expresarnos que nos mantienen así. Nos mantienen enfermos, nos mantienen mal, nos mantienen deprimidos. Porque nos mantenemos quejándonos. Porque vivimos estructurando nuestra vida a partir de lo que pasa con el otro y se nos olvida vivir nuestra propia vida. Entonces a toda hora estoy mirando si el vecino tiene una casa más bonita, si tiene una mujer más bonita, si tiene más plata que yo, si tiene un mejor sueldo, un mejor trabajo, y todo lo vivimos mirando siempre en función de qué pasa con el otro y qué pasa conmigo. Y a toda hora soy: es que ese otro berraco sí es muy de buenas, es que mire cómo le va de bien en la vida, en cambio mire a mí cómo me va de mal, es que Dios sí es muy malo conmigo, es que Dios porque a mí si no me premia a ellos sí, es que Dios porque... Y dele, y en una quejadera. Y así nos mantiene. ¿Cómo se convierte en nuestra vida? En una forma de seguirnos quejando, porque estamos hechizándonos. Porque estoy mandándole señales al universo, a través de mis palabras, de necesidad, de escasez, de enfermedad,
y de todo para quejarme. Eso solo para introducir, amigos, hay que cambiar esa forma. Ser impecable con nuestras palabras implica cambiar esa forma. Desde la forma de contestar un saludo. Muy bien, excelente, maravillosamente bien. Este es un día espectacular, este es un día de alegría, este es un día de prosperidad. En fin, yo qué sé, pero empezar a cambiar un poco esas palabras. Mañana lo desarrollaremos a fondo, ese concepto y ese acuerdo en especial, que es el de ser impecable con las palabras. Eso es el primero de los acuerdos. El miércoles trataremos el segundo de los acuerdos. Y el segundo de los acuerdos de este hermoso libro, porque yo digo que es una cosa espectacular, pues simplemente estamos precisamente hablando, lo que pasa es que a mí se me trocan un poco los cuatro, pero básicamente es no suponer, ojo a esto, no suponer. No suponer. Miren, nos pasamos la vida suponiendo. Nos pasamos la vida tratando de... Bueno, y el secreto un poco de ese acuerdo, del contra de ese acuerdo, está en el chisme. Nos pasamos la vida mirando a ver qué hace el otro, qué papaya da el otro para salir a decirle a otras personas, mira, fulanito de tal lo que está haciendo, mira lo que está pasando, mira que fulanito de tal hizo tal cosa, mira que fulanito de tal, y todo a partir de supuestos, porque a toda hora nos la pasamos pensando que sí, ¿sí? Es que si es así, es que yo lo vi así, y es que es así, con toda seguridad, mire que a mí ya me lo habían comentado, mire que a mí ya me lo habían dicho, miren que a mí ya bueno, en fin, nos la pasamos como en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mire lo complicado. Entonces es importante manejarlo de esa manera. Creo que ahí me troqué, pero el otro acuerdo básicamente es no te tomes nada personal. No te tomes nada personal. A toda hora creemos que todo es con nosotros. A toda hora creemos que es que si pasa algo es porque simplemente es para mí, ¿no? Que si se dice algo, no, es que esa persona comentó esto en una reunión, pero eso me lo estaba tirando a mí. Mire, que es que me la tiene montada. Mire, que es que me tiene bronca. Mire, que es que tal cosa y que tal otra. Todo nos lo tomamos personalmente. Todo. Y creemos que es que, entonces, que somos los más importantes del mundo, entonces todo el mundo está buscando cómo hacernos daño. No. Entonces, no tomarse nada personal es bastante importante. Y eso lo estaremos tratando también. Entonces, como me había trocado, ese es el segundo. No te tomes nada personal, lo estaremos trabajando el miércoles. Y el de no suponer o no supongas es el que vamos a tratar el jueves. Y finalmente, porque el tiempo es muy cortico aquí en nuestro espacio, para hacer esta introducción, finalmente el último de los acuerdos es hacer siempre lo mejor que podamos. Hacer siempre el máximo que podamos. Hacer siempre lo mejor que podamos las cosas que vamos a emprender. Tomar cada día y vivirlo a plenitud. Esta semana les decía, vivir cada día como si fuera el único, como si fuera el más especial. Y eso hará de nuestra vida algo mágico. Hacer siempre lo máximo que podamos. Cuando te entregues a una tarea, hacerla de la mejor manera. Cuando te entregues a una prueba, ir a superarla de la mejor manera. Cuando te entregues a un trabajo, hacerlo de la mejor manera. Hacer siempre lo máximo que puedas. Y eso implica cumplir los otros 3 acuerdos de la mejor forma. Que no siempre voy a ser impecable con mis palabras, que no siempre voy a dejar de suponer, que no siempre voy a dejar de tomarme las cosas personal, eso es cierto, pero por lo menos haré siempre lo máximo que pueda. Eso pues introductoriamente, como les decía amigos, porque toda esta semana vamos a estar trabajando cada uno de estos acuerdos a profundidad en base pues a ese hermoso libro de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ángel Ruiz. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. El camino de la felicidad,
un programa para la reflexión y la superación.